El proceso de periodismo en la nueva era. Voy a hablar hoy e introducirles a ustedes lo que podría ser un nuevo concepto para ustedes. Cómo yo pienso que los periodistas van a tener que abordar el entorno en el que nosotros vivimos hoy. ¿Tienen todos auriculares los que necesitan? ¿Sí? ¿Todos tienen? Ese es el concepto que yo he tomado prestado o he robado tal vez de la biología y se lo ofrezco a ustedes como un ejemplo de cómo los periodistas y todos nosotros, los que trabajamos en este negocio de la información y del conocimiento, podemos entender o tratar de entender algunos de los cambios que están ocurriendo y que son únicos. Como dije, he tomado este concepto de la biología y todos están familiarizados con el concepto de la ecología, el ecosistema, los sistemas de ecosistema donde todos existimos, cohabitamos y ven que toda la materia toma la energía, continuamente toma la energía y utilizando los recursos. Sabemos que muchas especies existen en este ambiente y las especies tienen interrelaciones. Y vemos también que las especies del ecosistema, todas las especies vivas reciben la energía de manera diferente, de formas, agua, aire, etc. Absorbemos toda esta energía, los biólogos hablan de metabolismo, procesamos esta energía para convertirlas en nuevas actividades o en nuevas formas. Yo desayuné esta mañana y me da la energía para hablar con ustedes hoy. Este proceso ha ocurrido durante millones de años en nuestro planeta y el proceso es evolucionario. Es constante, dinámico, está constantemente en cambio, en dinámica. Puedo argumentar este ciclo entonces en la ecoesfera es similar a lo que nosotros hacemos como periodistas. Este es mi hermano. Y él representa lo que yo pienso que es primero de 4 o 5 cambios importantes en la historia total de la humanidad y de cómo la humanidad piensa, razona y luego se comunica y comunica el resultado de este proceso. Aproximadamente 1.900.000 años atrás, mis amigos, los paleontólogos, me dicen que el cerebro humano evolucionó a un punto tal donde en algún momento imperfecto o indefinido, las neuronas conectadas, las conexiones se hicieron en el cerebro para permitir que haya un humano que camine en 2 pies. Ese fue el comienzo de la conciencia humana, yo y el otro. Lo que es interesante de esto es una decisión binaria. Es decir, es un 1 o 0. Yo y el otro. Vamos a ver este tema que es recurrente en toda la historia. Esto fue, creo, la primera revolución en las comunicaciones. La segunda revolución importante ocurrió aproximadamente 1000 años atrás. Nuevamente, estos números son muy imprecisos. Pero bueno, ¿cuándo ocurrió esto? Cuando los humanos empezaron a desarrollar lenguas o una lengua que nos permite tener un mayor vocabulario, que sea mayor de solamente decir yo y el otro. Y las lenguas se formaron en una solamente oral. Si no quería comunicarse con alguien, tenía que estar con una proximidad física necesaria para comunicarse, tenía que estar tan cerca como la velocidad de la voz. Número 2, si está
información que se comunicaba, tenía que viajar a través del tiempo o transmitir. Y de la repetición, contar la historia de una generación a otro, a los hijos, para que se pudiera transmitir de una generación a otra. Y esto era lo más, digamos, cercano. Uno podía acercarse a lo que se llama storage o almacenamiento de datos. 40.000 años atrás, un antropólogo nos cuenta que comenzamos a ver símbolos, todos están familiarizados con las pinturas en España, en las cavernas, en Francia, eran tecnologías muy específicas, solamente un graffiti sobre la pared de una montaña. Sabemos que tiene una el graffiti, se sabe cómo leer esas señales o símbolos, pero aquí se permitió a las personas comunicarse no solo en la distancia física, pero durante el tiempo, porque podemos ver en las cavernas 40.000 años después y tenemos intentos de poder interpretar el lenguaje, este conocimiento que se tenía. Luego, hace 5.000 años, la psicología avanzó, desarrolló en el área de Bagdad, Mesopotamia, donde comienza un alfabeto, y empezamos a ver no solamente que empieza el alfabetismo, sino también el desarrollo de la preservación permanente de marcas escritas, primero, digamos, en lodo que se secaba, pero después comenzamos a ver también escritos, también en papiro, en tela, que nos da la portabilidad de las comunicaciones en este momento, lo cual no teníamos anteriormente, y pasamos más allá de la comunicación oral en algo físico que va a existir en la misma forma durante el tiempo y en la distancia. No solo eso, comenzamos a ver también mayor eficiencia en la escritura, con una cantidad de caracteres que pensamos que es un alfabeto y que se puede manipular de diferentes maneras, pero con una cantidad mínima de caracteres. Caso de inglés, 26 caracteres, español tiene 29 caracteres, ¿no? O letras del alfabeto, digamos. O sea, moviendo esos caracteres, ahora podemos crear todo, desde las leyes escritas hasta la teología. Por ejemplo, Dios dijo tal y tal cosa, sistemas de contabilidad, poemas, etc. Entonces, con una cantidad mínima de herramientas, el alfabeto, ahora tenemos un potencial de comunicación que se expande en forma significativa hace 5.000 años, y esto, en mi visión, es entonces la tercera o la cuarta gran revolución en la historia de la humanidad. Ahora bien, hoy en día nos encontramos en un periodo de una revolución digital. Podemos debatir cuándo comenzó esto, esta división, digamos, que a veces hacen los académicos de eras. Yo particularmente me gusta el trabajo de un francés, Weaver, llamado Jacquard, que desarrolló un programa utilizando un papel tipo cartón, poniendo agujeros en el cartón, y podía con ello realizar o tejer, digamos, unos tapices muy elaborados, y la ventaja de esto era que podía realizar una gran cantidad de tapices una y otra vez, las repetía utilizando estas tarjetas perforadas. Era un tejedor, digamos. Les puedo mostrar un tejar en Lyon, Francia, es donde ocurre más o menos en 1803 aproximadamente. Pero noten ustedes lo que Jacquard estaba haciendo. Él tenía este cartón perforado con agujeros binario, es decir, 1 a 0. ¿Tienen información o no tienen información? Colocando todas estas tarjetas juntas, esencialmente, conceptualmente, era lo mismo como las tarjetas de IBM
de computadora. Tal vez hay personas en este público que ¿se acuerdan ustedes de las tarjetas de IBM perforadas? Tarjetas perforadas, no sé si algunos. Bueno, era realmente una tarjeta física. Si uno quería ejecutar un programa en la computadora, si quería colocar datos en la computadora, uno tenía una tarjeta, modelos similares, pensamiento similar de lo que hacía Jacquard en su hardware. Más adelante encontramos que en Estados Unidos los sentidos de 1880, el censo, perdón, de 1880 tenía que ser calculado a mano, el censo. La gente se sentaba en salas muy importantes, veían los formularios de la gente censada y hacía el censo. En 1885, a mediados de la década, se dieron cuenta que no podrían haber completado el análisis de los datos antes, si no hubieran comenzado, digamos, en 1990. O sea, cuando comenzaron en 1890 con un censo, todavía no habían terminado con el censo de 1880. Entonces, un ingeniero geológico de la Universidad de Columbia, Herman Howells, tomó entonces la idea de Jacquard, tal vez directamente, pero no se sabe claramente. Entonces, inventó una forma de tomar tarjetas pequeñas, más o menos de este tamaño, colocar perforaciones. El gran avance era que las tarjetas podían girar alrededor de un tambor y había cables que colgaban, y cuando el cable ingresaba por el agujero creaba un impulso electrónico que hoy en día lo pensaríamos como un bit de computación. Con este proceso entonces de tarjeta perforada encontró la solución para analizar el censo en 1890, pero también comenzó con una empresa. Hoy en día, por ejemplo, él podría vivir en el Silicon Valley porque él inició una empresa para empezar a hacer este análisis de computación. La empresa hoy es IBM, tal como la conocemos hoy. Este puede haber sido tal vez el inicio de la revolución digital. Avanzamos en el tiempo ahora y vemos que en la historia de la computación hay cambios que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, grandes computadoras diseñadas tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, diseñadas para propósitos militares, pero finalmente tenemos un hallazgo muy importante en 1949-1950 con el desarrollo del transistor. El transistor entonces se convierte en la contraparte de la escritura primaria en el lodo, donde se puede preservar una gran cantidad de información y datos en un espacio muy pequeño. El transistor, podemos argumentar entonces que es el inicio de la revolución digital y que es esencial para la revolución digital. En tiempos más modernos ahora, ustedes están familiarizados con los productos de Apple. Steve Jobs, Steve Wozniak fabricaron en su garage las primeras computadoras. No fue en el garage, en Apple II, y ahora de repente tenemos computadoras personales PC que salen al mercado. IBM en 1981 también introduce su computadora personal, y de repente tenemos estos hallazgos importantes que permiten a los individuos estar en su casa sentados utilizando un módem para conectarse a esto que se llama la Internet, que ha estado en vigencia desde los 60. Entonces, inmediatamente, aquellos de nosotros que estamos interesados en este tema, literalmente tuvimos acceso a información y a colegas que se encontraban en todo el mundo, que antes, bueno, era bastante complicado con respecto a lo que es hoy en día, pero nos llevó a esta nueva era digital. El desafío para nosotros hoy en día, sin embargo, es que todo lo que nosotros vemos en la pantalla de la computadora, en el teléfono celular, en la tableta, en realidad no estamos viendo fotos acá. Lo que sí estamos viendo en realidad es la representación, no simplemente, digamos, de un strings de ceros y de unos, es decir, binarios, cadenas binarias, yo y el otro. Sí o no. Unos y ceros, si los ponemos a todos juntos, es mágico.
La curiosidad que tiene esto, y tal vez no sea tan curioso, tal vez, si lo vemos de alguna manera, pero hoy en día, si usted quiere ser periodista, usted tiene que tener algo para decir. Para poder tener algo que decir, uno tiene que tener una cantidad de nuevas habilidades disponibles para analizar los datos, que con el análisis le va a dar a usted la información para poder luego escribir una historia. Esto significa que para analizar los datos tenemos que entender cómo utilizar implementar todas estas herramientas que nos permiten interpretar los unos y ceros. Ahora, teniendo esto como telón de fondo, me gustaría argumentar que todos vivimos en este entorno de datos, como el ecosistema, que es un ambiente. Acá existimos conjuntamente con otras especies que también trabajan en la industria del conocimiento, y hoy en día todas estas especies diferentes con las que convivimos requieran una gran cantidad o un alto nivel de educación o no, interactúan en este entorno digital y están extrayendo, recibiendo recursos de información. Entonces, un abogado, por ejemplo, va a conectarse en línea para ver cuál es el estado actual de las reglamentaciones y leyes vigentes. De la misma manera, el chofer de camión de basura está recibiendo por GPS información respecto de la ruta que tiene que tomar, o tiene que hablar con sus colegas que están manejando otro camión. Vení, por favor, toma mi ruta porque está llena la mía. Todas estas personas, toda la humanidad hoy en día entonces está en este entorno, este nuevo entorno, y me enteré a través de una lectura que hice de La Nación, que hace 2 años las Naciones Unidas aprobaron una declaración que dice que todas las personas del mundo, toda la población del mundo, tiene el derecho humano de tener acceso a la Internet. Uno tiene el derecho al agua limpia, a la educación, a los alimentos, pero también, miren, tienen el derecho también para tener acceso a Internet. Alguien puede argumentar que esto es oneroso en realidad. Estos dispositivos son caros, los teléfonos celulares, y cuanto más avanzados son tecnológicamente, más caros son. Bueno, yo tengo la fortuna de viajar a muchas partes del mundo realizando conferencias o charlas como esta. Puedo decirles que hace 3 años estuve en Sudáfrica, que no es un país rico relativamente, digamos, relativamente en África sí lo es, pero no en el mundo. Hace 3 años entonces me dijeron que el 95% del inventario en los negocios que vendían teléfonos celulares, el 95% del inventario stock eran smartphones, teléfonos inteligentes. Hace 6 años estuve en Sudáfrica y en ese momento todos estaban utilizando teléfonos para hacer transacciones, comprar cosas. Uno entraba a cualquier negocio y hacía transferir dinero, iba al almacén, por ejemplo, utilizaban el teléfono celular para hacer esas compras. Esta revolución entonces está avanzando rápidamente, y de alguna manera entonces incluso las personas que tienen ingresos limitados pueden adquirir hoy en día los dispositivos que les permite comunicarse literalmente con todo el mundo. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿cómo sobrevivimos nosotros los periodistas en esta época y en este lugar? Primero, permítame definir qué quiero decir con datos. Datos son el recurso, el material que a través de un análisis nos permite tomar decisiones o iniciar una acción. Esto es una definición muy amplia. Los datos con el análisis nos dan esta información.
Y lo que tenemos que recordar es que hay muchas formas de datos. Por ejemplo, nuestras células contienen datos químicos. Y cuando ciertos niveles químicos caen por debajo o están demasiado altos, entonces la célula envía señales pidiendo más potasio, por ejemplo, o envíeme más oxígeno, o tenemos demasiado de algo, así que ayúdenme a liberarme de esto, ayúdenme a metabolizar y sacarlo. Ese es un ejemplo. Nuestros ojos reciben datos en diversas frecuencias de luz y la combinación de los nervios ópticos también, la luz ingresa a mi ojo, puedo verlos en esta sala y con la ayuda de mi cerebro puedo diferenciar entre las sillas y las personas en la audiencia. También como ya viví varios años, puedo distinguir entre hombres y mujeres, jóvenes y viejos, o sea, los datos ingresan como la luz. Pero con el metabolismo yo puedo extraer un sentido de eso. Lo mismo con el olfato, el tacto, etc. Entonces, cuando ustedes como periodistas van a cubrir un gran partido de fútbol o un incendio, ustedes están recibiendo datos. Ahora, fíjense que no estoy hablando de datos estadísticos, eso es una forma, sino que estoy hablando de una definición muy amplia de cómo trabajamos. Nosotros recibimos estos datos constantemente y es un proceso continuo para nosotros. Esto, entonces, con la ayuda del conocimiento, la cognición, tanto la conciencia como la subconsciencia, podemos tomar decisiones. Entonces, nosotros como periodistas decimos, bueno, el resultado final del partido de fútbol es un dato que yo recibo y va a ser importante para lo que yo hago. Y después, si estamos en la calle observando una marcha, vamos a tratar de estimar la cantidad de gente que están manifestándose, o vamos a realizar algún juicio en cuanto a la edad de las personas en la manifestación, etcétera, etcétera. Entonces estamos tomando esos datos y con la base de esos datos después vamos a decidir si lo incluimos en nuestra historia o no. Tal vez vamos a decidir guardar esos datos que hemos observado y usarlos en una historia la semana que viene o mañana, en diversas formas. Entonces, todo esto es el proceso que nosotros empleamos como periodistas. La diferencia, una de las grandes diferencias, o no tan grande, es que los datos que nosotros creamos, que nosotros publicamos, después vuelven a la datósfera y son utilizados por otras especies que viven allí, por los políticos, son usados por las personas en los negocios, son usados por las familias, una familia que está tratando de decidir, bueno, tenemos que comprar una cama nueva para nuestro hijo, que van a ser dentro de 3 meses, cuál va a ser el mejor precio. Todo eso vuelve al sistema para ser reutilizado y reciclado. Según mi opinión, todos los fenómenos tienen 4 aspectos que pueden ser importantes para los periodistas. Y yo dudo muchas veces cuando uso palabras tan importantes como todos o nunca. Pero en este caso creo que tengo razón. Todos los fenómenos tienen estos 4 aspectos. El primero es que todo tiene un aspecto cualitativo. Todos conocemos, normalmente hablando de palabras y de texto, pero hay otras formas de medir el proceso cualitativo. Otro fenómeno, o en realidad todos los fenómenos tienen aspectos cuantitativos, cosas que podemos contar, cosas que son numeradas. Por ejemplo, para cubrir la legislatura, tal vez podemos contar, empezamos con un conteo básico de cuántos miembros tiene la legislatura, por ejemplo. Y después tal vez nos preguntamos cuántos de ellos están presentes todos los días en la asamblea. ¿Todos se presentan todos los días? Tal vez no.
Después, si queremos ir aún más lejos, podemos empezar a preguntar en base a un análisis. ¿Vemos algunas diferencias regionales entre el número de legisladores que se presentan todos los días en el Congreso y aquellos que fueron electos pero tal vez nunca aparecieron? ¿Puede pasar eso? Posiblemente. Cuantitativo. Además, y esto es algo que creo que la mayoría de los periodistas no piensan, todos los fenómenos, aquí otra vez la palabra todos es importante, tienen el potencial de un análisis geográfico y tienen componentes geográficos. Entonces podemos hablar sobre personas que hacen cosas, pero en una pregunta o en una sesión como esta, muchas veces me han preguntado ¿cuál es la geografía de las emociones, del amor, por ejemplo? Bueno, resulta que los neurocientíficos, ha habido muchos avances en los últimos 15 o 20 años, y los neurocientíficos ahora pueden literalmente señalar el lugar dentro de nuestro cerebro que tiene funciones muy específicas. Entonces, por ejemplo, hay un lugar en la parte trasera izquierda del cerebro cuya función es principalmente reconocer rostros. Muy cerquita hay otro punto geográfico que se utiliza para reconocer paisajes. ¿Quién sabía eso? Bueno, estamos aprendiendo ahora sobre esto. Podemos hablar sobre la química, entonces, del amor, de las emociones, y podemos observar diferentes partes del cuerpo y si ven el cuerpo físico como un volumen, como una estructura que tiene dimensiones, entonces podemos empezar a señalar esos puntos. Ese es el extremo, claramente. Pero si estamos hablando sobre temas como la política, si hablamos de la economía, si hablamos de la agricultura, si hablamos de turismo, si hablamos de reparaciones en las calles, si hablamos de cuánto dinero o cuántos impuestos se están pagando, en qué estado, en qué provincia, etcétera, y después a dónde va ese dinero, estamos hablando de geografía. Entonces, cuando yo trabajo con alumnos, siempre trato de presentar estas tres cosas que están todas envueltas en un paquete que incluyen este cuarto factor, que en inglés lo llamamos timeline, la línea de tiempo, la cronología. Nosotros necesitamos esto para poder comprender los cambios en los otros tres factores. Entonces, con el tiempo, a lo largo del tiempo, si los precios de los tomates suben en Buenos Aires, ¿están aumentando los tomates en Buenos Aires o están bajando? ¿Cómo está el precio? ¿Cómo se compara con otras ciudades de Argentina, etcétera, etcétera? Entonces, con estas cuatro cosas, como un gran modelo, cuando pensamos en historias, yo sugiero que pensemos en el evento, pero lo que es más importante, en el tema, el tópico, el fenómeno que está relacionado con ese evento. Esencialmente, entonces, esto describe los tres pasos de este proceso. El desafío para los periodistas es mirar estos tres o cuatro factores y tener la habilidad para analizar los datos relacionados con cualitativo, cuantitativo, etcétera, etcétera, y decidir cuál de estos va a ser más importante para mi historia. Como ustedes van a ver en un momentito, yo diría que ninguno de nosotros tiene toda la gama de habilidades, las destrezas para hacer este tipo de análisis. Por lo tanto, tenemos que trabajar con colegas. Después voy a expandir un poquito más sobre esto. Los datos, como yo les dije, adoptan muchas formas y hoy, esencialmente, todos los datos en su forma original van a estar en formato digital. Y yo estoy hablando, mi voz está siendo grabada en este momento, pero está siendo grabada en formato digital. Y va a tener un archivo digital específico asignado. Si uno hace fotografías, por ejemplo, veo algunas cámaras por aquí, eso no existe físicamente. Esas imágenes se capturan como un
unos y ceros. Entonces, este es un ejemplo de muchos tipos diferentes de formatos de archivos que nosotros como periodistas tenemos acceso a ellos y tenemos que saber cómo analizarlos para poder extraer la información importante, la información significativa, para presentarles y para analizarlas y presentarlas a los lectores. Algunos de estos son relativamente sencillos de utilizar con un poquitito de capacitación, pero el procesamiento de texto, bueno, todos conocemos los archivos de Word, supongo, los archivos .doc. Pero ¿alguno de ustedes tuvieron que trabajar alguna vez con PDFs, archivos PDF? ¿Conocen los PDF? Son una maldición. Porque una cosa es tener el documento, pero el documento no significa nada menos que uno pueda extraer los datos de esa página. Entonces, ese es el desafío. Es una nueva habilidad que tenemos que aprender. Ahora, hay más de 400 tipos diferentes de archivos. 400 como mínimo, y sospecho que cada día hay más. De ese número, sin embargo, algunos son más fáciles de utilizar o requieren menos entrenamiento que otros. Entonces, todos sabemos cómo usar los archivos de procesamiento de texto. Muchos de ustedes seguro saben cómo usar las planillas de Excel, por ejemplo. Hablamos del problema con los PDF. Pero si pasamos al área de la geografía, hay diferentes tipos de archivos que se utilizan para hacer mapas, por ejemplo. O la mayoría, o no, a ver, muchos, en realidad, muchas profesiones diferentes tienen sus propios formatos específicos de archivo. Yo trabajé con algunos colegas en Manchester, en Inglaterra, que estaban analizando el sistema de transporte de Manchester. Y resulta que la industria del transporte tiene su propio tipo de archivo para registrar la ruta de los autobuses, dónde están las paradas de los colectivos y después la cantidad de gente que está en cada colectivo entre las rutas. Es un archivo totalmente diferente que requiere nuevas habilidades para poder analizar ese tipo de datos. Pero ahí tienen entonces, la oportunidad es esa y el desafío también es ese. Como dije, el 99% de los datos en la actualidad están en formato digital. El ambiente, el entorno, entonces, cambia constantemente a gran velocidad. Estoy seguro de que las aplicaciones, que hay aplicaciones hoy que me permiten analizar los datos y que les permiten a ustedes analizar datos que ayer ni conocíamos, y mañana va a haber nuevas aplicaciones también. Entonces, como estos datos están en formas diferentes y cambian permanentemente, nosotros tenemos que cambiar a la par. Esto requiere que nosotros como periodistas, por primera vez en 200 años de periodismo, tengamos que permanentemente estar aprendiendo nuevas habilidades, constantemente. Esto mueve a toda la industria, a toda la profesión y la aleja de la tradicional manufactura, digamos. Si pensamos en un periódico, una revista, que es lo mismo que una fábrica que hace autos, por ejemplo. Llegan a la mañana, empieza la línea de montaje, hacemos el trabajo, recogemos los datos, escribimos la historia, se la damos al editor, los editores unen todas las partes diferentes y al final del día el producto terminado sale a nuestro público. La diferencia entre lo que nosotros hacemos como periodistas y lo que hacen en la fábrica de autos es que uno puede reciclar el metal. El reciclado de nuestra
nuestras historias, de nuestra obra es mínimo. Generalmente tiramos lo que hicimos hoy y empezamos otra vez mañana de cero. Esto cambió en el ambiente, en el entorno digital, porque ahora los archivos ya están ahí disponibles y esto nos permite decir, bueno, hace 3 años el candidato a presidente dijo esto y lo otro, y no solo tenemos las palabras, sino que también podemos tener el video. Y esto presenta un desafío muy importante para los políticos, en realidad, pero es una gran oportunidad para los periodistas. Creo que este nuevo entorno nos lleva a este lugar en el que es necesario contar con todas estas nuevas habilidades, pero es importante recordar que en el pasado los periodistas eran supuestamente la voz de la verdad. Nosotros éramos la voz que venía de más arriba y que le decía al pueblo, le decía a la gente qué era la verdad, y qué estaba bien y qué estaba mal, y qué era una noticia en la mayoría de los casos. Hoy eso ya no sucede debido a la velocidad de la entrega de la información. Hace 1 año más o menos hubo un terremoto en las afueras de Washington, D.C. Un terremoto muy grande que con un alcance bastante largo. De hecho, llegó hasta la ciudad de Nueva York. La gente en la ciudad de Nueva York, que está a unas 200 millas más o menos, sintieron el terremoto. Lo curioso fue que las personas que estaban usando Twitter en Nueva York sabían y se enteraron del terremoto antes de que el terremoto llegara a Nueva York, de hecho. Entonces, la noticia ya estaba antes del evento. Interesante. Eso quiere decir que decimos, bueno, los periodistas dijeron que había un terremoto. No, ya lo sabíamos. Díganme qué sucede, cuál es la importancia de este terremoto. Entonces, este es un ejemplo de la gente. Es un ejemplo de la gente que tiene acceso a los datos de diferentes tipos sin tener que pasar por los poderes institucionales. ¿Cuántos de ustedes conocen la frase datos abiertos, open data? Estén alertas, porque lo que está pasando literalmente en todo el mundo es que la gente en países desde Polonia, Guatemala, México, aquí en Argentina, Kenia, África del Sur, India, etcétera, incluso en el sur de Sudán, están diciéndole a sus gobiernos, miren, ustedes tienen todos estos datos sobre nuestra sociedad y nuestro país. No datos personales, pero ustedes tienen datos de salud, datos sobre educación, transporte, la economía, etcétera, etcétera. Nosotros, los contribuyentes, pagamos para que se recojan esos datos. Queremos esos datos. No queremos escondérselos a ustedes, el gobierno, pero queremos esos datos. Entonces, el resultado de esto es un fenómeno muy interesante que se llama hackathon en español, en la que los ciudadanos se están uniendo, ciudadanos con particulares habilidades, informalmente se están reuniendo y están trabajando en proyectos. Yo pude asistir a un hackathon en Santiago hace 2 semanas. Acerca, más o menos unas 40 personas, algunos periodistas, profesores de periodismo, otras personas que pueden escribir códigos, etcétera, diseñadores gráficos, se reunieron informalmente, no se conocían entre sí, se dividieron en grupitos y desarrollaron en 1 día y medio diferentes proyectos.
El grupo en el que yo trabajé era de la ciudad de Concepción, en Chile, y dijeron, bueno, nosotros no tenemos programas de reciclado en Concepción. En Santiago sí, pero en Concepción no. ¿Cómo podemos hacer un mapa que le diga a la gente a dónde pueden ir para llevar los papeles, los metales, aluminio, etcétera, para que sean reciclados? En un día y medio, usando 3 aplicaciones de datos gratuitas y datos abiertos, pudimos construir un mapa en una página web para poder decirle a la gente dónde llevar esas cosas. Ese es el tipo de acciones que la gente en todo el mundo está haciendo porque tienen acceso a Internet, tienen acceso a hardware relativamente barato, económico, todo tipo de aplicaciones analíticas que son gratuitas. Y si podemos acceder a los datos, así es como las cosas están cambiando. Entonces, la gente por sí misma puede responder esa pregunta: ¿qué pasó? Eso quiere decir que el periodismo, creo yo, tiene que cambiar su rumbo un poquito y ayudar a la gente a tener acceso a sus datos. Esto significa entonces que podemos presentar nuestras historias, pero ya no de la manera tradicional. Es decir, tenemos que hacer un mejor trabajo para informar y hacer un análisis, sino también para presentar las historias, porque esto se aplica de manera interesante a las personas también en la transmisión de televisión. Anteriormente uno estaba sentado frente a la televisión, había un programa, y te decía, bueno, este es el programa que yo quiero ver. Entonces el programa de uno era controlado por la empresa de televisión, por la televisora. Si uno tenía una revista favorita, por ejemplo, que uno recibía, quería leer esa revista, tenía que esperar hasta que saliera esa revista. Pero hoy nosotros tenemos estas tendencias y cambios tan importantes y fantásticos que llamamos time shifting, que es cambio de tiempo. Poder cambiar, donde yo puedo ver un show de televisión cuando yo quiera, porque lo grabo, o puedo ingresar en línea utilizando algo que se llama Hulu y tener acceso a este programa de televisión que a mí me gusta cuando yo quiero verlo. Puedo hacer lo mismo con programas de radio. Tengo en mi teléfono acá una aplicación que me permite escuchar, por ejemplo, el podcast de la radio de mi ciudad natal o de otras ciudades cuando yo lo quiero hacer. Pero la peor amenaza para la televisión en realidad es un producto, una empresa satelital en realidad en Estados Unidos, Dish TV, que también está en Europa, que tiene un dispositivo ahora disponible que es más pequeño que una videograbadora que se llama Hopper, como saltarín. Hopper, que le permite a usted automáticamente pasar la publicidad en la televisión, pasar por alto la publicidad. Adiós dinero, There it goes. All right. Se va todo el dinero de la publicidad. Esta es una tendencia fantástica donde la audiencia está determinando cuándo va a consumir los mensajes de los medios y nosotros en las instituciones cada vez más tenemos entonces menor poder con respecto a ese fenómeno del consumo que ya está ocurriendo. La televisión, por ejemplo, yo tengo una aplicación en mi teléfono y acuérdense que este es un teléfono barato, $100. Se llama Bamboo la aplicación. ¿Conocen esa aplicación Bamboo? ¿Qué hace Bamboo? Bueno, si yo tengo Wi-Fi, conexión de Wi-Fi acá, yo puedo transmitir a través del teléfono esta conversación con esta audiencia en vivo a través de Internet a cualquier lugar del mundo. Amigos, o sea, tengo en mi mano por $100 un estudio de producción de televisión. Times are changing. Los tiempos están cambiando.
Y esto significa también que tenemos nuevas responsabilidades como periodistas. No es simplemente suficiente ahora ir a hablar con la gente, hacer entrevistas y buscar anécdotas y ponerlo en un formato leíble y esperar que el público preste atención y que le importe siquiera. Ya no es así. Tenemos que trabajar más duro ahora para desarrollar estas nuevas técnicas, para encontrar los datos, recuperar los datos, analizarlos y después dar a los datos y al análisis nuevamente a la gente. Tenemos que hacerlo entonces, yo creo y espero realmente, para facilitar las conversaciones civiles entre los ciudadanos en el mundo, ciertamente también en los países. Hay una contradicción interesante ahora que los académicos van a estar explorando más en profundidad y que sugiere que cuanto más oportunidades hay de información y datos que tiene la gente disponible, no la aprovechan, es decir, utilizan solamente este rango mayor de fuentes solamente para ir a sitios web o información que solamente refuerzan sus creencias anteriores. O sea, no me cuentes nada nuevo, no me des ningún hecho, ningunos hechos. O sea, prefiero el mito a la realidad. Es algo así, pero no sabemos suficiente sobre este fenómeno todavía, pero es una de las posibilidades. El modelo que nosotros anteriormente utilizábamos en el periodismo, por lo menos el que yo entrené, yo soy un gran cazador blanco, digamos. Es el modelo de Hemingway, ¿no? Donde uno tiene un hombre, que siempre es un hombre, ¿eh? Siempre. No teníamos mujeres más en ese momento en las redacciones, por favor. Que tiene una bala para el rifle y sale a la sabana o a las pampas, si estamos hablando de acá. Tiene un animal grande, un elefante, por ejemplo. Y él solo va a llevar ese elefante al campamento y después con la matanza va a preparar la carne, va a hacer la carne. Digamos, le va a servir a todas las personas que van a estar sentadas en ese campamento y todos aplauden. ¡Qué gran cosa es lo que hizo este hombre! Así es como trabajamos antes como periodistas. Yo soy un investigador, soy un periodista investigador, yo. Y yo voy a salir y voy a hacer la investigación. Y yo voy a escribir el informe. Y yo voy a publicarlo. Y va a tener mi nombre. Y todos van a decir, ¡qué bárbaro! Soy un gran cazador blanco. Pero esto ya no funciona así, creo yo. Tenemos muchas cosas nuevas para aprender en este nuevo entorno de datos nuevo en el que vivimos. Ninguno de nosotros como individuos tiene suficiente tiempo para hacerlo. Simplemente no se puede hacer por esa cuestión. Esto significa entonces que tenemos que dedicarnos a aprender algo nuevo o enseñar algo nuevo incluso todas las semanas. Admito, no he tenido mucho éxito con esto. Cuando consulto los diarios, yo le digo a los editores, escuchen, ustedes tienen que asegurarse. Sí, hay que sacar el diario, pero lo que es más importante en esta era, hay que asegurarse de que cada uno de sus empleados esté dedicando el 10% mínimo de su semana a aprender o enseñar. Todos aquí saben algo especial, que sería una ventaja o asistencia para todos nosotros, que podría enriquecernos. O sea, el 10% de la semana, digamos, mediodía. Entonces tenemos muchos profesores acá, ¿no? En la sala. Tenemos que hacer a veces 20% de la semana de enseñanza, porque el entorno está cambiando tan rápidamente que se requiere esto. Para sobrevivir, creo que es la única manera que podemos hacerlo. Voy a cerrar con esto ahora. Los cambios importantes que están ocurriendo en el entorno del periodista. Tradicionalmente, los diarios, las revistas, la televisión estaban organizados en una jerarquía donde todo comenzaba con un jefe, bajaba hacia la parte inferior de la pirámide. O sea, las direcciones
se emitían de arriba para abajo. Ahora, en el entorno digital, debido a la ubicuidad de los datos que vienen en diferentes formas, debido a las diferentes herramientas y habilidades necesarias para poder encontrar, recuperar, analizar y presentar dichos datos, sugeriría entonces que es prácticamente imposible encontrar un jefe al mayor nivel posible de la organización. Es imposible tal vez que tenga todas las habilidades necesarias para poder sobrevivir, para que la organización pueda sobrevivir en este nuevo entorno de datos o datosfera, como lo llamo yo. Esto significa que este sistema jerárquico de organización institucional ya no es funcional, especialmente en las formas de medios actuales. Y ha sido reemplazado en la realidad por un formato descentralizado donde uno tiene personas que están en la parte media de la organización como los que fijan los objetivos más importantes. Queremos ser un diario que sea el mejor diario, que informe, por ejemplo, noticias de deportes. En Sudamérica queremos ser los mejores en noticias de política o economía, lo que sea. Ellos en la mitad de la pirámide están creando los objetivos en colaboración con otras personas de la organización. Pero en ese punto uno comienza a sacar hacia afuera la responsabilidad a los equipos que trabajan, los diferentes grupos de trabajo que tienen su subconjunto de responsabilidades. Esto significa entonces que tenemos que encontrar estos nuevos métodos, y esto es un desafío para las escuelas de periodismo, nuevos métodos para poder gestionar la colaboración. Anteriormente, cuando uno tenía la jerarquía, el jefe le decía a otro y otro le decía al que estaba más abajo, etcétera, a través de la cadena de mando, digamos. Pero ahora tenemos que trabajar en grupo, porque ninguna persona, no hay ningún gran cazador blanco, ningún individuo sabe todo sobre análisis de fotos, presentación de fotos. Nadie sabe por sí solo hacer mapas o hacer análisis geográfico de mapas. Ninguna persona sabe todo sobre cómo hacer análisis estadístico, si eso es de lo que se trata la noticia en cuestión. Y uno puede tener alguna persona en el grupo que sea mejor, por ejemplo, en redacción que en hacer análisis cuantitativo. Pero la persona que es mejor en redacción, el que hace análisis cualitativo, tal vez no es bueno en comunicación. Entonces esto define qué tipo de herramientas tenemos para coordinar las actividades de las personas de un equipo que tal vez no se encuentren en el mismo lugar físico. Incluso hoy, uno de los lugares que podemos encontrar como ejemplos de las herramientas que mencioné es, por ejemplo, el negocio de la arquitectura y construcción. Yo conozco personas que tienen una oficina de arquitecto en Nueva York o Buenos Aires, por ejemplo, y en Singapur, y están construyendo un proyecto en Dubái. El problema real que ellos tienen es tratar de ver los diferentes usos horarios, cómo manejar los aspectos de la construcción importante con personas que están tan dispersas y tan lejanas de la oficina central. Me gustaría que los profesores de periodismo, entonces, en lugar de investigar el presente y el pasado, a ver si pueden crear herramientas para el futuro. Señores, gracias para su tiempo.